Hola, buenas tardes chiquillos. En esta oportunidad vamos a realizar una clase que nos va a servir para poder orientarnos y responder de mejor manera a la guía de aprendizaje enviada. Vamos a partir con la guía número uno y así ustedes puedan tratar o la idea es que puedan comprender su desarrollo y puedan realizarla sin ninguna dificultad. La clase no va a ser más allá de 30 minutos, espero, y por lo tanto voy a dar a conocer una presentación, la cual va a tener preguntas y va a recordar algunos conceptos eh, para que ustedes también puedan sentirse o puedan apoyarse con el tipo de pregunta. Y por otro lado también vamos a desarrollar parte de la guía número uno de aprendizaje que hicimos envío de ella hace muchas semanas atrás. ¿Okay? La idea es que podamos comprender con esta clase varias cosas que a lo mejor no recuerdan o no han visto o faltó por ver antes de que ocurriera esta contingencia sanitaria. ¿Ya? Por lo tanto, eh, como bien les mencioné, tenemos una clase, una presentación PPT, la cual eh, está titulada como Átomo y su estructura. En consecuencia, los objetivos que tiene esta breve clase va a ser abordar tres principalmente, que sería recordar los distintos modelos atómicos, reconociendo el modelo mecano cuántico como forma de representación de un átomo en la actualidad, ¿ya? Algo a lo mejor se mencionó en las primeras clases, ¿cierto? Y por lo tanto ahora vamos a recordar ese objetivo, ¿ya? Identificar tipos de átomos según carga, ¿cierto? Y composición nuclear. Y finalmente vamos a identificar cantidad de partículas subatómicas presentes en los distintos tipos de átomos, ¿ok? Entonces, a modo de, ¿cierto? De recuerdo, tenemos que se les mencionó en la clase que la parte más pequeña de la materia, según filósofos griegos también, que se dio hace mucho tiempo atrás, 600 años antes de Cristo aproximadamente, Leucipo y Demócrito fueron los primeros filósofos en cuestionarse de qué estaba constituido lo que los rodeaba, que era la materia. Entonces, bajo sus observaciones se pudieron percatar que en realidad claramente la materia llegaba a un punto eh, que, digamos, era lo más pequeño que podía conformar parte de la materia, que en este caso sería átomo, y que de ahí viene el nombre eh, de esta partícula, ¿cierto? Que sería sin división. ¿Sí? A es sin, tomos en griego es división. Por lo tanto, eso es así como se construye el nombre de átomo. ¿Okay? De ahí nace y de ahí surge. En consecuencia, bueno, esto se lo mencioné y como les expliqué, ¿cierto? Esto claramente se estancó por mucho tiempo y en consecuencia pasaron muchos años, ¿cierto? Hasta que Dalton, durante finales del siglo XIX, él empieza a realizar estudios donde retoma los postulados, ¿cierto? Y las observaciones dadas por Leucipo y Demócrito y en consecuencia establece que la materia es discontinua y por lo tanto llegarían a estas pequeñas porciones de la materia que serían los átomos. La representación de un átomo para Dalton era simplemente una esfera maciza, indestructible, y bajo este modelo, ¿cierto? Él genera la formulación de su teoría atómica, ¿okay? Que se resume en tres postulados que muchas veces lo han estudiado, incluso la guía también se refiere a la teoría atómica y habla de qué se trata, apuntando, ¿cierto?, a postulados tales como que eh, toda la materia, ¿cierto?, se constituye de pequeñas partículas llamadas átomos, ¿cierto? En segundo lugar, tenemos que los elementos se constituyen de átomos iguales según Dalton, ¿cierto? Y los compuestos, por otro lado, se constituirían de átomos de distinta naturaleza, ¿ok? Y claramente menciona, ¿cierto?, de que
la combinación que hay para formar compuestos, ¿cierto? A partir de los átomos es de manera entera y sencilla, ¿cierto? O sea, va a ser bajo unidades enteras y sencillas. Ahora, esos son los postulados de Dalton y también el modelo atómico que inicialmente, ¿cierto?, se muestra acá, ¿cierto? Este sería como el primer modelo identificado que sería el que plantearía en este caso Dalton. Subsecuentemente, bueno, aparecen muchos científicos que están en estos estudios, ¿cierto?, de cómo representar a un átomo, qué modelo es el más apropiado y que pueda cumplir con las características de dar explicación a todo lo que está circundando, ¿cierto?, y lo que rodea al ser humano. Entonces, claro, efectivamente aparecen varios de ellos y grandes aportes realizan a la ciencia. Crookes, ¿cierto?, con el diseño, ¿cierto?, de todo lo que era un aparataje que ocupó Thomson para poder llevar a cabo y concretar su modelo y forma de representar a un átomo. Por lo tanto, Joseph Thomson es el siguiente gran representante del segundo modelo que se plantea para poder explicar la existencia de un átomo. El modelo de Thomson es bien reconocido porque él representa un átomo como una forma, ¿cierto?, de budín de pasas que le llaman, o el modelo de pudding, ¿cierto?, el cual claramente está bajo experimentaciones que hizo con tubos de rayos catódicos que fabricó Crookes, bajo ciertas nociones y ciertas ideas planteadas por Stoney, ¿cierto?, la existencia de electrones, ¿cierto?, ya estaba circulando en ese periodo a comienzos del siglo XX. Aparece, ¿cierto?, Thomson y con los trabajos que hace con estos tubos de rayos catódicos puede evidenciar la existencia del electrón, ¿cierto? Existe una partícula que constituye o que forma parte del átomo y por lo tanto en este caso él claramente lo denominó como el electrón propiamente tal, donde basado en ello el modelo de Dalton, de John Dalton, ¿cierto?, queda totalmente obsoleto, no sirve para dar explicación, ya que el modelo de Dalton, como les dije, era una esfera maciza, por lo tanto no hay forma de representar a electrones en ese modelo, y en consecuencia en este caso lo que hace Thomson es dar representación de una forma más realista a lo que en ese tiempo sabía, y por lo tanto él representa en una esfera cargada positivamente en la cual van incrustados los electrones para alcanzar esta neutralidad, ¿cierto?, en la materia. Bueno, eso se mantuvo, ¿cierto?, una década aproximadamente, ya que muchos estaban y seguían estudiando esta gran problemática, ¿cierto?, que se daba a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde este modelo de budín de pasas claramente ya no explica realmente cómo sería un átomo. ¿Sí? Por lo tanto, aparece el señor Rutherford, el cual Niels Rutherford ya en 1911 realiza experimentaciones, múltiples experimentaciones, donde la base sustancial de sus experimentaciones es la radioactividad y en consecuencia plantea, ya de acuerdo a estudios que hace con una lámina de oro, la bombardea con partículas alfas provenientes de un núcleo o una sustancia radioactiva que es emisora de estas partículas, y estas partículas bombardeaban o llegaban a una lámina de oro y experimentaban ciertas desviaciones. Bueno, el tema está que basado en esos estudios que realizó Ernest Rutherford, se establece que ya el átomo pasa a ser un poco distinto a lo que plantea Thomson. Y por lo tanto, él manifiesta, y de acuerdo a su experimentación y los resultados obtenidos, establece que existe un núcleo en el átomo. Un núcleo donde se concentra, ¿cierto?, la mayor cantidad de masa en él, y en este caso estaría cargado positivamente, ya que
paralelamente se estaba trabajando y también todavía no se descubrían los protones, así que ni los neutrones, entonces todavía estaban en estudios paralelos y por lo tanto él lo que hace es aportar de que en realidad el átomo no es una esfera cargada positivamente con electrones incrustados, como decía Thomson, sino que Ernest Rutherford establece que el átomo tiene un núcleo donde se concentra la mayor cantidad de masa cargado positivamente y alrededor de él se encuentran girando los electrones en forma circular o elíptica, ¿cierto? Al igual como los planetas giran alrededor del Sol. Por eso este modelo de Rutherford se denomina como un modelo planetario. Así como giran los planetas alrededor del Sol, se establece, digamos, el mismo movimiento para los electrones alrededor del núcleo que obviamente evidenció Rutherford. Bueno, y obviamente haciendo un paréntesis, el modelo de Thomson se reconoce como el primer modelo eléctrico, o sea, porque primero fue el primero en descubrir los electrones y por lo tanto fue el primero en considerar a los electrones dentro de su modelo, así que por eso se llama el primer modelo eléctrico, y en el caso de Ernest Rutherford estaríamos hablando del primer modelo planetario, ya por la existencia de este núcleo. Avanzando, ¿cierto?, en esta forma de diseñar los modelos, ¿cierto?, y de acuerdo a todos los estudios que existieron y que se dieron, ya se descubre paralelamente o de forma sumamente sincronizada, hay, digamos, descubrimientos de otras partículas subatómicas como el protón, ¿cierto?, que lo descubre Goldstein. En el caso del neutrón es descubierto y de acuerdo más que nada evidenciado, ¿cierto?, por Chadwick, y en consecuencia ya existiendo otra partícula y también siguiendo con los mismos estudios, claramente ya pasa a ser que Niels Bohr, por ejemplo, establezca nuevos conocimientos y establezca un nuevo modelo, ¿ya? Que su modelo se denomina como modelo estacionario, donde este modelo es muy similar al de Rutherford, pero en este caso él establece que hay un núcleo en el cual se encuentran los protones y los neutrones, ¿ya? Claramente también, y por una cosa de lógica, ya los protones hacen predominar su carga en el núcleo, carga positiva, y alrededor de él se encuentran, ¿cierto?, de este núcleo se encuentran girando en órbitas circulares, ¿cierto?, los electrones, las cuales esas órbitas están cuantizadas energéticamente y por lo tanto se podía determinar algunos comportamientos, ¿cierto?, de los electrones frente a una excitación o ciertas relajaciones que existían al momento de tener estímulos que proporcionaban energía, ¿cierto?, en ellos. Y por lo tanto hacían de que este modelo tratara de cierta forma explicar, ¿ya? Explicar los distintos espectros de emisiones de luz que se dan en los distintos átomos que conforman a la materia, ¿ya? Eso es como es uno de los grandes aportes que realiza Bohr, explicando ciertos comportamientos que experimentan los átomos al momento de ser sometidos, ¿cierto?, a campos energéticos que van a permitir excitar a los electrones y a su vez también relajarse para que estos puedan emitir alguna onda, ¿cierto?, de luz que sea percibida, por ejemplo, como los distintos colores que nosotros llegamos, ¿cierto?, a percibir, etc. ¿Okay? Y después de este modelo, que también se vio limitado en muchos aspectos, principalmente en aquellos átomos que poseían una cantidad de electrones muy, muy superior, ya que el modelo de Bohr solamente explicaba el comportamiento del átomo de hidrógeno, por ejemplo, o tenía varios postulados en relación al átomo de hidrógeno, y frente a átomos que experimentaran mayor cantidad de electrones, ya se dificultaba su planteamiento, su modelo. ¿Okay? Entonces, ya después, ¿cierto?, a mediados cercanos al siglo, ¿cierto?, a mediados del siglo XX, ya en 1926 en adelante, ya se plantea la existencia de otra forma de explicar la representación de un átomo, y que en este caso lo plantean, está basado en estudios que realizan tres científicos principales, ¿ya?, que en este caso sería
Heisenberg sería Schrödinger, o Schrödinger, algunos le llaman, y también estaría el señor de Broglie. ¿Okay? Esos tres, estos tres científicos son los que configuran distintas ideas que permite ¿ya? Llevar a cabo el modelo atómico denominado modelo mecano cuántico actual. ¿Ya? Este modelo es basado netamente en estudios cuánticos, ¿okay? Y que permite dar ciertas características de probabilidad de encontrar o de zonas de probabilidad de encontrar partículas subatómicas y que conformen a un átomo. ¿Okay? En general ya pasa a un nivel ya a un modelo de nivel superior, el cual claramente está basado bajo estudios mecanocuánticos y que darían explicación a los comportamientos que podrían experimentar las distintas partículas que componen a un átomo. Ahora, ya teniendo claro ¿ya? La forma histórica de cómo ha ido evolucionando el átomo, a cómo lo tenemos que nosotros imaginar hoy en día, nos vamos a realizar algunos ejercicios. Por ejemplo, aquí propongo, ¿cierto?, un ejercicio que ustedes deberían perfectamente a lo mejor contestar sin ningún preámbulo y por lo tanto, si me permiten acá, dice efectivamente: el modelo mecanocuántico resultó de los trabajos realizados por diversos investigadores que explicaron la composición del átomo y algunos fenómenos relacionados con las partículas subatómicas. ¿En qué contribuciones se basó directamente este modelo? Como pregunta, ¿cierto? Y ahí claramente mencionan a la teoría de Max Planck, ya que, bueno, voy a hacer ahí un paréntesis, que fue muy importante en el modelo que estableció Bohr, ya que Bohr también se basó en los estudios mecanocuánticos de Planck, especialmente en términos de cuantización de los distintos niveles energéticos en los cuales circulaban los electrones. ¿Okay? Segundo punto, ¿cierto? En el principio de incertidumbre de Heisenberg, que claramente menciona a ese personaje. Ahora, ¿qué es lo que plantea Heisenberg y que aporta en el modelo mecano cuántico actual? Heisenberg establece un principio que es denominado principio de incertidumbre, donde se establece o se determina que es imposible encontrar, ¿cierto?, o determinar de manera simultánea la trayectoria, la velocidad y el momentum o posición de una partícula subatómica, que en este caso podría ser un electrón, por ejemplo. Entonces, ese es el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg y que aporta a este modelo mecano-cuántico actual. En la hipótesis de la dualidad onda-partícula de Broglie, que de Broglie claramente es otro exponente que representa ¿sí? Al modelo mecano-cuántico, y con su hipótesis de dualidad onda-partícula, donde establece que una partícula subatómica como un electrón o como un protón puede comportarse como partícula y como onda a la vez, ¿ya? Entonces, ese es el comportamiento de la hipótesis de dualidad que establece de Broglie y que es un aporte también para el modelo mecano-cuántico. Y 4 dicen el experimento de la gota de aceite de Robert Millikan. En realidad, el experimento de la gota de aceite de Robert Millikan lo que hace es simplemente determinar, ¿cierto?, la carga y la masa de un electrón, ¿ya? Así que en este caso no sería un gran aporte para establecer o que se basara directamente a este modelo. ¿Okay? Entonces la respuesta correcta aquí se espera, ¿cierto?, que sea 1, 2 y 3, ya que Planck fue base de estudio para el modelo de Bohr, pero a su vez el modelo mecano cuántico también está basado en el de Bohr de cierta forma y que obviamente se modificó, y por lo tanto tendríamos la respuesta C. ¿Ya? Bien.
Tenemos otro ejercicio relacionado con esta misma temática, ¿cierto? Donde podemos nosotros encontrar que dice Schrödinger en 1926 desarrolló una ecuación que incorpora las condiciones que debe cumplir cada electrón para que el átomo sea un sistema estable. ¿Qué representa dicha ecuación? Bueno, o sea, aquí claramente la ecuación de función de onda de Schrödinger lo que va a establecer estrictamente es probabilidad de encontrar una partícula subatómica, como un electrón, ¿cierto? Entonces, ya no tendría que dudar en el aporte que hace Schrödinger y en el aporte también que hacen los otros científicos para diseñar este modelo mecano cuántico, y que en este caso sería la probabilidad de encontrar un electrón. O sea, en eso se basa la ecuación de función de onda de Schrödinger. ¿Okay? Eso es lo que ustedes deberían manejar o recordar, porque esto es materia de octavo. Y finalmente dice, ¿cuál de los siguientes modelos corresponde al planteado por Joseph Thomson? Y como habíamos dicho al inicio, ¿cierto? Thomson establece el famoso budín de pasas, que la representación de ese budín de pasas es efectivamente el caso de la letra B. ¿Ok? Nada más que decir. El primero, el modelo de Dalton. El C correspondería al modelo atómico de Rutherford, de Ernest Rutherford. El D sería el modelo atómico estacionario de Bohr. Y el E finalmente estaría representando de cierta manera al modelo ondulatorio, ¿cierto?, del modelo mecano cuántico. ¿Okay? Por eso el B sería de Thomson o budín de Pasa. Ok, ahora, avanzando con toda esta información, ya teniendo claro los sucesos históricos para poder formular estos modelos, encontramos la forma en cómo se estructura un átomo, cómo se conforma estructuralmente un átomo. Y eso ustedes ya algo han escuchado, siempre han escuchado hablar de mucha información, como en el caso de hablar de electrón, hablar de protón, que obviamente ustedes deben reconocer que son partículas que conforman, ¿cierto?, a un átomo. Lo mismo que un ser humano, obviamente a nosotros nos conforman, nos constituyen, ¿cierto?, órganos, tejidos, células, etc. Todos esos son componentes constituyentes de nuestro cuerpo. En el caso del átomo, todas las digamos, las figuras o las partículas que conforman a un átomo serían claramente las tres más grandes, que serían protón, neutrón y electrón. Obviamente, y de acuerdo a la información que algunos a lo mejor han leído, ¿cierto?, o han encontrado en algún link, que claramente hay partículas más diminutas que conforman a estas partículas subatómicas, ¿cierto?, y que estarían ya hablando de lo que correspondería a física cuántica. ¿Okay? Hablar de quarks, ¿cierto?, de leptones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo eso son partículas que van a conformar partes de estas. ¿Okay? Un protón, que es lo que hay que tener claro, que obviamente su símbolo es que está indicando que estos son de carácter positivo, debido a que ellos generan una unidad de carga, ¿cierto?, relativa de un valor más 1, o sea, una unidad positiva, ¿ya? Ellos aportan, como recuerden que le había dicho, ¿cierto?, de que Rutherford es el que descubrió de que el átomo se conforma de un núcleo donde se concentra la mayor cantidad de masa, ¿cierto?, de él, y alrededor de él se encuentran girando en forma elíptica y circular los electrones. Eso es lo que planteó o lo que identificó Rutherford bajo sus experimentaciones. Entonces, en este caso, tenemos que un protón va a aportar una unidad de masa, ya que se encuentra en el núcleo, al igual que lo hace un neutrón. Un neutrón y un protón son los que aportan en masa, ya que están en el núcleo estas dos partículas, y por lo tanto son los que estarían aportando en esta unidad mayor cantidad de masa. A diferencia de un electrón que obviamente es su aporte en masa a nivel, ¿cierto?, de todo el átomo es muy ínfimo. Estaríamos hablando aproximadamente de unas 1800 veces inferior a la masa que aporta un protón o a la masa que aporta un neutrón. O sea, es muy ínfimo, ¿ok? Pero lo que tiene el electrón, a diferencia, ¿cierto?, del neutrón, es que el electrón aporta en carga y aporta una unidad de carga negativa. Es decir, si yo tengo un átomo que es neutro,
¿ya? Dicen, tenemos un átomo neutro. Quiere decir que ese átomo neutro tiene la misma cantidad de cargas positivas que cargas negativas, ¿ok? Porque si yo tengo muchas cargas negativas, estoy hablando que un átomo que no está neutro, está cargado, ¿ya? Entonces, esto hace, ¿cierto?, identificar qué partículas son las que están presentes en mayor cantidad o están en igual cantidad. Entonces, si hablamos de un átomo neutro, quiere decir que sus cargas positivas, que son los protones, o los números de protones, tienen que ser el mismo número de electrones. Y ahí está neutro. Es decir, si tengo un átomo con 5 protones, para que esté neutro debo tener 5 electrones. 5 protones, 5 positivos, y para que esté neutro y de 0 en la suma de carga, tiene que ser 5 negativos que aportan los 5 electrones. Aquí vamos a practicar, ¿cierto?, esta parte. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es la composición nuclear que tiene un átomo? Que esto es súper importante recordar e identificar. Recuerden que en la parte, ¿cierto?, superior izquierda, muchas veces, a veces puede cambiar, ¿cierto? La tabla periódica aparece como un poco distinto, pero bueno, o sea, siempre recuerden lo siguiente. Una forma de representar a un átomo, ya, aquí va el símbolo químico. Supongamos que fuera, vamos a ver, que fuera boro, un ejemplo. Boro se simboliza de esta manera, una B mayúscula, y podemos ver, ¿cierto?, de que él, de acuerdo a los datos que me proporciona la tabla periódica, ¿ya?, tiene un Z5 y un número másico aproximado de 11. ¿Ok? Eso es. Entonces, lo que está aquí, ¿cierto?, arriba correspondería al número másico. ¿Y qué es lo que es el número másico? Correspondería a la suma que se da entre protones y neutrones. ¿Por qué? Porque recuerden que si hablamos de masa de un átomo, ¿dónde está concentrada? En el núcleo. Entonces, por eso tiene que ser, ¿cierto?, protones más neutrones, porque los electrones no están en el núcleo. Entonces, por eso tampoco se tienen que considerar en la suma. ¿Ok? Y el Z estaría indicando el número atómico, ¿sí? Eso es lo que, así es como se llama. A, número másico, Z sería el número atómico. Y por lo tanto el número atómico estaría representando la cantidad de protones. Estamos hablando de composición del núcleo de un átomo, así es como se representa. ¿Ok? Muy bien. Teniendo claro estas identificaciones, es importante, ¿cierto?, que podamos ejercitar y podamos ver cómo realizar algunos ejercicios que estén relacionados con esto, ¿ya? Por lo tanto, fíjense en lo siguiente, ¿ya? Tenemos el átomo de sodio, el átomo de elemento químico del sodio, y por lo tanto, podemos aquí nosotros identificar que el número atómico es, ¿cierto?, es 11, ¿ya? ¿Y que me indica qué cosa es el número atómico? Me indica el número de protones. Es decir, ese átomo tiene 11 protones. Y el número másico, que es el que está al costado superior izquierdo, ¿cierto?, sería el 23, lo cual me está indicando la suma de protones y neutrones, ¿ya? Entonces yo digo, ¿y si yo quisiera determinar cuántas partículas constituyen a ese átomo de sodio? ¿Cuántos protones, cuántos neutrones, cuántos electrones estrictamente hablando? Entonces, para eso yo tengo que hacer el siguiente análisis. Decir, ¿cierto?, y evaluar, y al ver, tenemos que el sodio, ¿sí?, está neutro, representado en esta especie. Neutro, totalmente neutro. ¿Por qué? Porque no tiene ningún signo más ni ninguna carga asociada. Así que en realidad está neutro, ¿ya? Teniendo ya identificado que esté neutro, podemos con eso nosotros interpretar muchas cosas. ¿Como cuáles? Decir, claro, si tiene un Z11, quiere decir eso que tiene 11 protones. ¿Ok? Tiene un número másico de 23. Perfecto. Por lo tanto, si yo quisiera saber los neutrones, yo tengo A, ¿ok? A es el número másico. Este es el número másico 23.
va a ser igual a los protones. ¿Cuántos protones tiene? Ah, ¿verdad que eso lo sabíamos? Y tiene 11, ¿cierto? 11. ¿Ok? Y más los neutrones que no tengo idea. Los neutrones vamos a ponerle una n igual porque no tengo idea de los neutrones. ¿Ok? Neutrones no tengo idea. Por lo tanto, al momento de generar o decir cuánto es n, que no tengo idea, entonces despejo, es como una incógnita, y digo, bueno, este n que no sé cuánto vale, tengo que saber su valor, por lo tanto el 11 pasa para el otro lado restando, o más bien dicho, se hace un procedimiento algebraico que permita de saber el valor de n, y eso me va a permitir restar 23 con 11 y me va a dar, ¿cierto?, el número de neutrones que serían 12. ¿Ok? O, en términos sencillos, si tenemos una especie representada de esta manera, para yo sacar el número de neutrones, yo resto el de arriba, lo resto con el de abajo. Y ahí tengo el número de neutrones. ¿Ok? También es lo mismo. Y los electrones, no se puede, aquí ninguno de los dos me informa la cantidad de electrones, sino que los electrones se sacan por deducción. ¿Ok? ¿Y la deducción cuál es? Es que si el átomo está neutro, ¿sí? Porque eso claramente se dio a entender antes, quiere decir que si tengo 11 cargas positivas, que son los protones, ¿cuántas cargas negativas debería tener si está neutro? Debería tener 11. En consecuencia, 11 positivo, 11 negativo, se genera un valor neutro, ¿cierto? Y en consecuencia, por eso se establece que el número de electrones serían 11. ¿Ok? Bueno, esa es la forma de razonar y es como lo que ustedes deberían manejar para poder responder infinidades de preguntas relacionadas con este tipo, ¿ok? Sin ningún problema. Entonces, vamos a ver a continuación un par de ejercicios donde podamos representar y podamos nosotros identificar problemas de esta naturaleza. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos el magnesio, donde nos está diciendo, por favor, denos información de cuántos protones, cuántos neutrones, cuántos electrones tienen este átomo de magnesio. Entonces ustedes muy bien deberían responder sin ningún problema, ¿cierto? Vamos a hacer todo. Que de acuerdo a lo que, para poder saber los protones, yo me tengo que fijar en este numerito. Y este me da información de los protones. En consecuencia tenemos 12 protones. ¿Ok? Bien. Y neutrones sería la resta que yo genere del número másico, que es el de arriba, con el número atómico, que es el de abajo. Lo resto y me va a dar el número de neutrones, que en este caso también va a ser 12. 24 menos 12 es 12. Y los electrones, como este átomo está neutro, obviamente se dice que si tengo 12 cargas positivas, tengo 12 cargas negativas. Es decir, si tengo 12 protones, tengo 12 electrones ya que está neutro. ¿Ok? Cobre, también hacemos lo mismo. En este caso serían 29 protones. Y para sacar los neutrones resto 63 menos 29 y eso me va a dar, ¿cierto?, un valor de 34. ¿Ok? De 34 neutrones. Y como el átomo también, nuevamente, está neutro, eso quiere decir que tiene 29 electrones. Y así también lo hacen con el platino, ¿cierto? Donde claramente tenemos 117 neutrones, ya que resto 195 con 78. 78 electrones, ya que está eléctricamente neutro. Y 78 protones, ya que el número, ¿cierto?, de abajo, el Z me lo está indicando. En este caso tenemos 47 protones, 60 neutrones y los electrones también serían 47 ya que está eléctricamente neutro. ¿Cómo sacamos los neutrones? Restando el número atómico, que es el de arriba siempre, menos el de abajo, que es el número másico. O restando, ¿cierto?, el número másico con los protones. Así es como se determina. ¿Ok? ¿Qué tipos de átomos existen en la naturaleza? Existen de acuerdo a dos criterios, ¿cierto? Se puede identificar de acuerdo a la carga eléctrica que presente el átomo, ¿sí? Y aquí podemos hablar, ¿sí?, de átomos que presenten carga positiva o negativa o que estén cargados, y estaríamos hablando de átomos que se denominan iones, los famosos iones, que en algún momento ustedes han escuchado y que vamos obviamente nosotros a aplicar este concepto en lecciones de más adelante. ¿Ok?
Un átomo, ¿cierto? Cuando es negativo se denomina anión. ¿Y por qué se denomina anión? Porque este átomo está cargado negativamente, ¿sí? Y en consecuencia porque tiene un exceso de electrones. En consecuencia estaríamos hablando de que este tipo de átomo es un anión y debido a que la cantidad de electrones supera la cantidad de protones, ¿ok? ¿Sí? Entonces siempre vamos a ver de que en este caso el átomo se va a representar con un signo negativo, ¿ok? Y en el caso de un átomo positivo estaríamos hablando de los famosos catión, y eso muestra de que en realidad en ese átomo está predominando la carga positiva, por lo tanto ese átomo tiene mayor cantidad de protones que electrones, ¿ok? Entonces vamos a ver estos ejemplos que aparecen nuevamente similar al anterior, pero fíjense muy bien, tenemos un átomo negativo ahí, ¿ok? Eso es un anión. ¿Por qué? Porque es negativo. El siguiente también es anión. Y el tercero es claramente un átomo neutro. Así que no hay mucho que realizar. Fíjense muy bien. Entonces, los protones, que son los valores, el valor, ¿cierto? Que está claramente identificado, ¿cierto? Eso me informa cantidad de protones siempre. Entonces, en este caso tengo 35 protones, ¿ok? Los neutrones siempre va a ser la resta que ellos generen entre esos dos valores, entre el número másico y el número atómico. Por lo tanto, si nosotros hacemos la resta, efectivamente estaríamos hablando de un número total de 44, ¿sí? Y los electrones, en este caso, como está cargado negativamente, quiere decir que ese átomo tiene una carga negativa mayor, es decir, tiene más electrones que protones. Por lo tanto, si este átomo estuviera neutro, tendría 35 protones. Pero, como tengo una carga más negativa, quiere decir que tiene 36 electrones. ¿Ok? ¿Se entiende? Yo creo que sí. ¿Ok? Por su parte, en el caso del oxígeno hacemos lo mismo. El número de protones sería 8, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me lo está indicando ese valor. Bien. Neutrones estaría haciendo la resta entre estos dos, serían 8 también, ¿sí? Y los electrones en este caso, si este estuviera neutro, supongamos que este valor no existe, esto no está. Entonces, si está neutro quiere decir que tendría 8 electrones. Pero como está este valor ahí, y está representándose por esa carga, entonces efectivamente nosotros decimos, bueno, si inicialmente debería tener 8, ahora ganó 2 electrones más, porque tiene 2 cargas negativas más. Entonces quiere decir que tiene 10, ¿ok? Entonces tiene 10 electrones este átomo, ¿ok? Tiene 10. En el caso del titanio, ¿cierto? Tenemos que claramente está lo representado de acuerdo a lo que hicimos anteriormente, 22 protones, ¿cierto? Debería tener 26 neutrones y 22 electrones porque está eléctricamente neutro. Si tengo 22 protones, 22 positivos, 22 negativos. Ok, vamos con un ejercicio que podría ayudarnos un poco y orientarnos a aplicar un poco lo que hemos estado diseñando. ¿Qué sucede con un átomo al captar un electrón? ¿Qué pasa? Cuando capta un electrón se vuelve más negativo, por lo tanto, ¿cambia su número de electrones? Sí. ¿Cambia su número de protones? No, porque no se altera la cantidad de protones, solamente estoy agregando electrones más carga negativa. ¿Se convierte en un anión? Sí, efectivamente se convierte en un anión porque un anión es un átomo cargado negativamente. ¿Aumenta su tamaño? Claro, si yo estoy agregando más gente que llegue a la casa, más grande se hace la familia. Entonces, por eso estaríamos hablando de la respuesta 1, 3 y 4. ¿Ok? Sería la respuesta correcta. ¿Ok? Y la otra clasificación que tenemos de átomo, aparte de la carga y formarlo a los distintos iones, anión-catión, estamos hablando de la composición nuclear, de cómo se conforma el núcleo de un átomo. Y ahí encontramos distintos tipos, como cuál el primer tipo serían los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Son átomos que van a tener, ¿cierto? El mismo número atómico, pero se van a diferenciar el número másico. Traduciendo, serían átomos de la misma especie, pero van a tener distinta masa. ¿Ok? Esos serían denominados isótopos. ¿Qué ejemplo podemos tener? Fíjense acá. Tenemos átomos que son de la misma especie. Son 3 oxígenos. ¿Por qué? Porque son los 3 tienen su Z igual a 8. Tienen todos igual Z, igual número atómico. ¿Pero en qué se están diferenciando? En el número
másico, la masa. ¿Ok? Podemos tener 3 primos que tienen el mismo apellido, pero en este caso estos 3 primos estarían masando o teniendo una masa distinta uno con otro. O 3 hermanos pueden ser un trillizo. Los trillizos, por ejemplo, pueden tener el mismo material genético y todo lo que implique, ¿cierto? O tienen, digamos, los mismos rasgos y en consecuencia estamos diferenciando a lo mejor un aspecto de diferencia que pueden tener sería la masa. ¿Ok? En este caso pasaría algo similar, ¿ya? Bueno, y eso así es como yo reconozco a un isótopo. Los isótopos los tengo que comparar y decir, ¿tienen el mismo número atómico? Bien. ¿Tienen distinto número másico? Isótopo. ¿Ok? Se distinguen en el numerito de arriba. ¿Se dan cuenta? Los otros serían denominados isóbaros. Los isóbaros son aquellos átomos que, a diferencia de los isótopos, serían los que tendrían, ¿cierto? Distinto número atómico, pero tienen la misma masa. ¿Ok? Esto es la gran diferencia unos con otros. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos encontrar ejemplos, bueno, acá tenemos el ejemplo del argón con el calcio. Átomo de calcio, átomo de argón, distinto número atómico, distinto Z, pero tienen igualdad de número másico. Tienen igual número másico, por lo tanto se denominan esto al momento de clasificarlo, es decir, ¿qué son? Son isóbaros. ¿Se dan cuenta? Y los isótonos estaríamos diciendo aquellas especies que claramente no tienen ninguna de las dos cosas iguales, no tienen el número atómico igual al otro y el número másico igual al otro, no tienen, ¿cierto?, esa igualdad. Por lo tanto, lo único que coincide en ello, para que sean isótonos, es que deban tener la cantidad de neutrones iguales. Entonces, como yo sé calcular cómo determinar los neutrones, entonces eso lo puedo hacer. ¿Ok? En este caso aquí tenemos, por ejemplo, los átomos de boro y carbono, donde efectivamente tenemos distinto número atómico, distinto número de masa, distinto número másico, pero si yo saco la cantidad de neutrones, si yo resto 11 menos 5, 6 neutrones, 12 menos 6, 6 neutrones, es decir, el boro y el carbono ambos presentan 6 neutrones, por lo tanto serían isótonos. ¿Ok? Basado en ello, fíjense muy bien, tenemos este ejercicio que es un ejercicio que obviamente saqué de un facsímil y el cual nos establece lo siguiente. Dice, las especies neutras, ahí tenemos dos especies, que es el azufre y el cloro, ¿sí? Y tenemos las características de cada uno, la composición, ¿cierto?, nuclear que tienen igual número de qué. Y aquí nosotros podemos ver de que si yo sacara la cantidad de protones, efectivamente el azufre tiene 16, el cloro tiene 17, ¿ok? Si yo sacara, ¿sí?, el número de neutrones, claramente serían distintos, porque si yo resto 35 menos 16 y 35 menos 17 va a dar valores distintos, no tienen igualdad de neutrones, ¿ok? Y de electrones, obviamente tampoco. Entonces digo, ¿qué es lo que tienen igual? Sí, buena pregunta. Por lo tanto, si nosotros nos vamos fijando en la alternativa, dice protones, neutrones, no tienen igual, electrones tampoco tienen igualdad. Protones más electrones, si yo sumo protones más electrones, ninguno de los dos me va a dar igual, porque si yo sumo los protones y subo electrones, serían 16 más 16 serían 32, y en este caso serían 17 más 17 serían 34, entonces no me da la misma suma. Ahora, si yo sumo los protones y neutrones, ahí sí que claramente me daría una coincidencia, ¿cierto? O más bien dicho, un valor congruente para ambas especies. Por lo tanto, estaríamos hablando de que la letra E sería la respuesta correcta. En este caso, ¿cierto? Saqué de una guía de ejercicio PSU, dice qué alternativa da cuenta del número exacto de partículas elementales de ese ion. Ven, aquí hay un ejercicio de aplicación de lo que estábamos viendo. Entonces nosotros, si quisiéramos sacar el número de protones, ¿quién me va a informar de eso? El número de protones me lo va a indicar este numerito de abajo. 39, busco acá protones 39, acá está. Y ahí lo marco, digo, ya, estamos bien, ¿ok? Número, ¿cierto?, de electrones. Recuerden que si este átomo, ¿cierto?, nos está diciendo que es una especie que no sabemos, ¿ya?, que perdió 3 electrones, ¿ya? ¿Por qué perdió? Porque esta especie, ¿cierto?, tiene 3 cargas positivas, es decir, tiene 3 protones más que electrones, ¿ok? Entonces, efectivamente esta especie se sometió a un proceso en el cual perdió 3 electrones. ¿Por qué perdió? Porque si él los tuviera, ya
él no tuviera ningún signo acá, y esto no existiera, ¿sí? Si esto no existiera, él estaría neutro y tendría 39 electrones. Pero como tiene un más 3, quiere decir que perdió 3 electrones. Cuando si tuviera un menos 3, quiere decir que ganó, pero en este caso es más 3. Por lo tanto, estaríamos hablando de que en vez de 39 electrones que tendría neutro, si perdió 3, tiene 36. Entonces, efectivamente, me sirve esta alternativa y en cambio esta ya no. Entonces se dan cuenta que aquí la alternativa ya correcta debería ser la C, independientemente de sacar o no calcular los neutrones. Pero claramente si yo resto para sacar los neutrones y corroborar mi ejercicio, efectivamente me va a dar 50 la resta que hay entre 89 y 39. ¿Okay? Entonces, efectivamente es la C. ¿Okay? No hay más que analizar. Ok. Bueno, ya con esto podemos claramente nosotros decir, bueno, ¿podríamos hacer la guía de ejercicios? Bueno, sin ningún problema, sí. Fíjense muy bien, que aquí yo la tengo para ustedes, ¿cierto? Y en la guía de ejercicio aparece una parte donde ustedes tienen que analizar, estudiar, leer, que es la información que yo les resumí al comienzo, y que claramente ahí habla acerca de la teoría de Dalton, ¿cierto? Habla un poco de la historia de los modelos atómicos, la estructura de un átomo, se le señala ahí cuál es un electrón, cuál es un protón, los neutrones, etc. El núcleo de un átomo, la corteza electrónica, ¿ok? Y ahí habla de todo lo que yo les indiqué, los electrones son negativos, los protones son positivos, los neutrones obviamente el nombre lo dice neutro, y eso conforman, ¿cierto?, al átomo. Y ahí habla del número atómico, número másico, el A y el Z, ahí están representados, ¿ok? No debe haber problema. Y ahí tiene una parte, ¿cierto?, ya de completar información, ¿cierto?, un ítem de completación. Entonces dice, Demócrito postuló que la materia era continua, discontinua. ¿Qué creen ustedes? Ya eso es lo que tiene que ahí rescatar como término o como concepto. Y estaba formada por una partícula la cual llamó átomo, que significa, yo lo dije en un comienzo, que lo que significaba la palabra átomo, ¿sí? ¿Cierto? Y en un principio se pensaba que la materia era, obviamente en un principio se pensaba que la materia era continua, por eso después Dalton Demócrito y Le Supo plantean la idea contraria. Las partículas que encontramos en el núcleo son, de ahí tienen todo, ¿cierto? ¿Cuáles son las partículas que ustedes muy bien, yo también les mencioné, y qué carga posee, ¿ya? Y cuáles son los que no poseen carga. Efectivamente hay una de las tres partículas que no posee carga neutra, ¿cierto? El nombre lo dice. El número másico indica el número de, ¿qué es? Tan más algo, ¿cierto? Eso es el número másico, el profesor también se lo señaló. La envoltura nuclear está formada por los, ¿qué cosa? Entonces, y que poseen obviamente la carga contraria, los protones. ¿Ok? El número atómico A representa la cantidad de qué, ¿cierto? De qué partícula, ¿sí? Que están presentes en el núcleo. Y la cantidad de electrones y protones es, ¿sí? Eso es claramente es lo que le indica a ustedes la carga, ¿cierto? Entonces, si nosotros seguimos avanzando, aquí le están pidiendo claramente a través, le están indicando que eso, en este caso aquí ya cambia. ¿Cambia en qué sentido? De que el número atómico están representándolo en esa zona, ¿cierto? Y el número másico está representándolo en esa zona. Pero al final es lo mismo que lo anterior, ¿ok? Entonces, basado en ello, ustedes tienen que seguir el mismo ejemplo que está señalado acá. Fósforo, su símbolo químico es P, número atómico es 15, ahí está el 15, ahí está, ¿cierto? Lo señalan ahí. ¿Qué más? Perdón. Está el asunto ya. Fósforo, el símbolo es P, ¿cierto? El número atómico es 15, ahí está, ahí lo está señalando. El número másico es 31, ahí está, porque eso es lo que me indica arriba. Incluso arriba está el ejemplo clarito. Y el número de protones, ya sé que el número de protones siempre va a ser el número atómico, 15. El número de electrones va a ser, si está el átomo neutro, si tiene 15 positivo, tiene 15 negativo. Y los neutrones va a ser la resta que yo genere entre esos dos valores. Simple.
Y en este caso dice. Y lo mismo tienen que ir haciendo ustedes con los otros elementos, con el cloro, el argón, el cobre y la plata. De la plata yo, claramente en la presentación incluso hay algo similar a... En el siguiente diagrama rotula las partículas subatómicas, bla, 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 ¿cierto? ¿Qué partícula le está? Señáleme esa partícula, o qué es lo que significa esa partícula, qué significa esta partícula, qué significa esta partícula. Bueno, reconocer las partículas elementales fundamentales de un átomo. Completa los siguientes diagramas atómicos, dibujar, ¿cierto? Debes dibujar el núcleo, indicar la cantidad de partículas que hay, ¿cierto? Y luego dibujar la corteza atómica o los electrones, ¿cierto? E indicar la cantidad de partículas que también hay en esa corteza o en esa zona donde circulan los electrones. Entonces ustedes tienen que hacer un dibujito de un átomo indicando cuántos protones, cuántos neutrones, cuántos electrones tiene, ¿cierto? Y hacerlo la distinción. Es lo que es prácticamente hacer como estos dibujos, pero obviamente acotado a la información que está acá. Luego completar el esquema que va a permitir resumir la materia que nosotros hemos mencionado, ¿cierto? Entonces ahí, de acuerdo a lo que ustedes obviamente consideren, tienen que completar esa parte de la materia, ¿ya? O esa parte de la guía. Después viene una guía de modelo atómico, habla de los distintos modelos, bla, 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 te da toda la información está acá, ya, nuevamente. Obviamente más extendida de lo que yo expliqué, ¿ok? Y después tienen que completar, nuevamente completar, de acuerdo a la información que aparece atrás. Yo no le veo mayor dificultad, ¿ok? Thomson descubrió que los átomos estaban formados por dos tipos de carga. Ahí ustedes tienen que, obviamente, identificar, se van a donde dice Thomson, y ahí aparece la información. Bueno, también la información que yo les di también corresponde, ¿ok? Entonces, claramente tenemos una esfera cargada positivamente, cuyo exterior están incrustados los electrones, ¿cierto? Con carga negativa. Entonces, ahí tienen que carga positiva y negativa, obviamente. El modelo atómico propuesto por Rutherford indicaba que el átomo estaba formado por una región central llamada núcleo, ¿cierto? Donde se concentraban las cargas. ¿Qué carga está predominando en el núcleo de un átomo? ¿Cierto? Y obviamente hay otra carga, ¿cierto? Que está donde giran obviamente las otras partículas que se mencionó y que está aquí también en el mismo texto, ¿ya? Bueno, toda la parte de completación la pueden realizar sacando información del texto o de acuerdo a la información que yo mismo les proporcioné. Responde cuál es la principal diferencia entre los estudios de Thomson y Rutherford. Entonces ustedes tienen que comparen con la información que aparece netamente, ¿cierto? En la misma guía o con la información que yo mismo les proporcioné. Y nuevamente, ¿cierto? Como un esquema de resumen, ¿cierto? De cómo sintetizar, ¿sí? Yo sintetizo mi idea que obviamente aprendí y elaboro, ¿cierto? Este esquema que ilustra y resume mucho los modelos atómicos. Y en la guía número 3, bueno, aquí en la guía número 3 también aparece un texto, un esquema muy, muy explicativo de lo que son los iones, que son los tipos de átomos cargados, ¿cierto? O que presentan carga. Por lo tanto, encontramos los aniones, los cationes y todo lo que nos está señalando, ¿ok? Ahí dice el exceso que tienen los aniones, electrones que tienen los cationes, déficit de electrones, es decir, ganan o la mayor cantidad de protones. Recuerden que un átomo cuando se somete a distintos cambios energéticos, lo primero que pierde son electrones y en realidad eso es lo que se transfiere, ¿cierto? Para dar conformación a las distintas moléculas, ¿cierto? Que están constituyendo a nuestro entorno, ¿okay? Los electrones son los que se transfieren, van para un lado, van para otro, se ganan, se pierden, ¿okay? Ahora, los del núcleo, el átomo generalmente tiene que someterse a campos energéticos muy elevados, muy grandes para poder perder esas partículas y ya estaríamos hablando de reacciones nucleares, que eso es otro tema, ¿ya? ¿Cómo se forman los iones? Y ahí aparece, bla, 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 ¿cierto? Toda la información. Y acá aparece que son las moléculas. ¿Qué son las moléculas? Conjuntos de átomos que conforman, ¿cierto?, a esta especie y por lo tanto dan ciertas características, ejemplos y ya hablan de tipos de moléculas como macromoléculas y toda la información que aparece ahí, ¿ya? Y ahí da a conocer de cómo se forman los compuestos y las moléculas en términos muy sencillos, lo dice, ¿ya? Y por lo tanto dice la actividad que aparece con respecto a la molécula, explique algunas características de ella y dibuje la molécula de agua. Es decir,
mencione las características de acuerdo a la información que aparece acá arriba y dibuje usted la molécula de agua que muy bien debe conocer. ¿Ok? Mencione cuáles son las principales diferencias entre los compuestos orgánicos y los inorgánicos, que eso claramente también es información que ustedes deberían manejar y también saber de acuerdo a la información que aparece, ¿cierto?, en el texto. O también la pueden buscar como qué diferencia buscan en Google hay entre compuesto orgánico e inorgánico, y ahí aparecen tablitas o cuadros comparativos donde sale la información, ¿ya? Así que, bueno, la guía número 1 en realidad básicamente es esto, ¿ya? No hay mayor demanda de tanto estudio, así que para que ustedes puedan elaborarla sin ningún problema, obviamente vamos a hacer una clase número 2, donde vamos a poder avanzar en la segunda guía siempre y cuando se pueda, para que al momento de volver a vernos, a encontrarnos presencialmente, podamos nosotros basarnos en este material que se elaboró y que obviamente nos va a permitir a nosotros también poder avanzar y no llegar de manera totalmente apresurada, ¿cierto?, a las clases presenciales y decir, oh, estamos en contratiempo. La idea es que con esto nos podamos ir, obviamente, avanzando y concluyendo con lo que respecta a este año. Así que, chiquillos, con esto se resume la clase, se da ciertos alineamientos generales y espero de que en algún momento nos veamos físicamente y que toda esta contingencia sanitaria pueda pasar lo más pronto posible, aunque hay que tener paciencia, resguardo, ¿cierto? Y cuídense mucho, no se estén exponiendo por exponer, recuerden, siempre traten de estar en casa lo más que puedan, ¿ya? Y tomando las precauciones debidas al momento de salir, ¿cierto? En realidad deberían ustedes respetar cuarentena si están bajo esta orden, ¿cierto?, de suspensión de clase y con vacaciones de por medio. ¿Ok? La idea es que se resguarden, ¿ya? Un abrazo, chiquillos, nos estamos viendo pronto. Cuídense.